Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Este domingo celebramos la Pascua de Resurrección. Y creo que es el momento más oportuno que la celebremos. La verdad, hoy es un día en que debemos mirar a Jesús. Tal vez esta sea una forma un poco diferente de celebrar la Pascua de los últimos años. En mi país, en Paraguay, nosotros tenemos el hábito de viajar al interior, de ir a hacer la chipa, que es una comida tradicional de mi país, de Semana Santa. Y en esta Pascua la vamos a pasar cada uno en su propia casa, los familiares en sus casas, y eso es un poco extraño para nosotros. Y es que debido a la situación que el mundo está atravesando, nosotros todos estamos bajo el cuidado y bajo algunas reglas que han sido decretadas seguramente en tu país como en mi país. Por eso es un tiempo diferente y es un tiempo que asusta. Sin embargo, por eso es el momento más importante y es el momento oportuno para celebrar la Pascua. Porque eso nos hace recordar que así como Jesús resucitó un día, nosotros también resucitaremos. Y si Él vuelve antes de eso, seremos transformados para pasar la eternidad con Jesús. Hoy es Pascua de Resurrección. Cristo vive, aleluya. Que tu corazón se alegre, que tu vida se alegre. No mires en este momento a las cosas, no mires a la televisión, no mires a lo que te está diciendo tus sentidos. Mira a la palabra de Dios que dice que Cristo resucitó. Y así como Él resucitó, como la promesa del Padre se cumple en la persona del Señor Jesucristo, así se cumplirá en tu vida y en mi vida. Pero ¿cuál es la historia de la Pascua? La Pascua es una fiesta, tradicionalmente es una fiesta judía que recuerda la liberación del pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. Como dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 14, que paso a leer. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será el principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato en su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en donde lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino que asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Yo pues pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová.
y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y en este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. El pueblo hebreo estaba bajo una gran esclavitud y Dios envió a Moisés a libertar a su pueblo. Moisés enfrentó a Faraón por diversas veces y Dios respaldó a Moisés de manera poderosa. Por ejemplo, comenzó con el cayado de Moisés convirtiéndose en serpiente. Luego el agua se convirtió en sangre, vino la plaga de ranas, la plaga de mosquitos, las moscas, la muerte del ganado egipcio, las úlceras, granizo y fuego, langostas, tinieblas y la última plaga que fue la muerte de los primogénitos. Y es aquí donde podemos encontrar el sentido principal de la Pascua. La palabra Pascua significa pasar por encima, pasar de largo. Y en la palabra dice que Dios estaba pasando por la tierra de Egipto y estaba juzgando la idolatría y estaba juzgando el pecado de la tierra de Egipto. Lo dice como hemos leído en Éxodo 12:12. Pero estaba ofreciendo vida a su pueblo a través de una señal. Y esa señal era la sangre puesta sobre el dintel y los pilares de la puerta. La sangre de un cordero sin mancha. Un cordero perfecto. ¿Y por qué celebramos la Pascua los cristianos? Porque ese cordero sacrificado representa a Jesús, representa a Cristo, de quien el profeta Isaías dice en Isaías 53, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El profeta Isaías habla del Hijo de Dios siendo torturado, y como este cordero inocente no se defendió. Él aceptó todo este martirio que vino sobre su vida. Pero Isaías no fue el único a dar testimonio y a hablar de este cordero. También lo hace Juan Bautista, diciendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y otra vez dice, en el versículo 36 del mismo capítulo 1, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista está viendo a Jesús y lo está reconociendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así también lo reconoce Pablo. Pedro. Pedro dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. El pueblo hebreo celebró que Dios los librara de la esclavitud por medio de un sacrificio. Y nosotros, los cristianos,
celebramos a Cristo por su sacrificio. Por lo tanto, hoy más que nunca debemos celebrar la Pascua. Pues Dios, en medio a este escenario de muerte, nos está ofreciendo la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. La Pascua de Resurrección abriga 3 significados muy importantes para la iglesia. 3 significados poderosísimos que vos y yo tenemos que tener en el corazón en este momento. El primer gran significado de la Pascua es que Jesús es más poderoso que la muerte. Mateo capítulo 28, verso 5 dice, el ángel respondiendo dijo a las 2 mujeres, no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Marcos en el capítulo 16, verso 6 dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, mirad el lugar donde le pusieron. Lucas 24:36 habla y relata la historia de 2 discípulos yendo a la ciudad de Emaús. Y en el capítulo 24, verso 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Perdón, este evento no se da en el camino de Emaús, se da en la reunión de los discípulos en una casa después de la crucifixión. Estaban tristes, estaban todos allí compartiendo el dolor, y en ese momento Jesús se hace presente y les dice, paz a vosotros. Jesús se entregó. Dice Juan capítulo 10, verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida. Pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la entrego. San Juan capítulo 10, 17 y 18. Nosotros necesitamos pensar en este Jesús resucitado. ¿Qué es lo que significa este Jesús resucitado? Significa que Dios cumplió su promesa diciendo que habría un Salvador y que la palabra de Dios se cumple al resucitar a Cristo. Pero significa también que Cristo tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y no solamente lo tiene poder en su resurrección, Él ya lo tenía, ya tenía ese poder. Recuerden que Él resucitó a Lázaro después de 4 días de haber estado muerto. Dice también la Biblia que Él tenía poder para entregar su vida y para volverla a tomar. Este mandamiento Él recibió del Padre. Jesús es más poderoso que la muerte. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, exclama, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Voy a prepararles lugar. Y es por eso que en segundo lugar, la resurrección de Jesús es nuestra esperanza de vida. Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice lo siguiente, rayendo la cédula de los decretos que nos era contraria a nosotros, quitándola de en medio y clavándola en el madero.
y despojando a los principados y a las potestades, sacándolos a la vergüenza en público, confiadamente triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús resucitó y venció al enemigo. Es posible que el enemigo haya tenido en su mente, que Satanás haya tenido en su mente, que matando al Hijo de Dios estaría truncando el plan de salvación de Dios. Lo dice la Biblia, dice que si los poderosos de este siglo lo hubieran sabido, jamás hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero Jesús venció al enemigo, venció a la muerte. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y dice otra vez en primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y aún más Pablo continúa en Filipenses capítulo 3 verso 21 diciendo: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Aleluya! Quiero dar gloria a ese Dios que resucitó a Jesús y nos resucitará a nosotros como a Jesús lo resucitó. Hermano, hermana, amigo, amiga, si ya has creído y si ya has depositado tu fe en la persona del Señor Jesucristo, puedes tener esta seguridad. El día que Él vuelva, hemos de resucitar y estar con Él para siempre. Y si todavía estás vivo en el día que vuelva, y por a mi entender las señales se van aumentando, cada día está más cerca ese día, el día que Él vuelva, seremos transformados para estar por siempre con el Señor Jesucristo. Por tanto, si toda esta situación trae un escenario de muerte, una expectativa de muerte, hoy cuando miramos a Jesús en la Pascua de Resurrección, podemos tener una expectativa de vida, vida eterna. Yo quiero glorificar el nombre de Jesús por eso. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El que venció para darte vida es el Señor Jesucristo. En tercer lugar, la resurrección de Cristo es garantía. Es una garantía del cumplimiento de todas las demás promesas de Dios. Mateo capítulo 6, verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la justicia del pueblo? Del reino de Dios. La justicia del reino de Dios es la crucifixión de Cristo. Cuando miramos nosotros primeramente, cuando buscamos primeramente que el Señor Jesucristo reine y gobierne nuestra vida, y cuando nosotros entendemos por medio de la fe que este Señor Jesucristo murió y al tercer día resucitó, y que eso cumple la demanda de justicia de Dios, cuando nosotros tomamos esa verdad para atesorarla como verdad propia, mi verdad, en ese momento hay una promesa de Dios. La Biblia dice que Él nos dará todo lo que necesitemos. Todas estas cosas les serán añadidas. Él se está refiriendo en el pasaje del capítulo 6 de Mateo, está hablando de las necesidades humanas. Tenemos un Dios que quiere suplir
también nuestras necesidades humanas. Y la Pascua de Resurrección nos asegura que Él cumplirá su promesa. ¿Y cuáles son esas promesas? Algunas de ellas, y yo creo que vitales e importantes para nuestra vida, son las siguientes. La primera, el perdón total de nuestros pecados. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando Jesús resucita, cuando Él abandona la tumba, cuando Él se presenta a los discípulos, Él puede llegar y decir: paz a vosotros, porque a partir de ese momento hay una verdadera paz. Ya no pesa el pecado de la vida pasada sobre cada uno de nosotros, sino lo que viene sobre nosotros es la liberación, la fuerza, el poder y la resurrección del Señor Jesucristo, dándonos una vida nueva, una vida abundante, una vida en su presencia, una vida eterna que comienza hoy y se extiende a la eternidad. Ya no tenemos temor de morir, ya no tenemos temor del coronavirus, ya no tenemos temor. Somos prudentes, pero tenemos confianza, porque nuestra vida está escondida en Cristo, dice la palabra de Dios. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, de que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Quien quiera por vida, quien quiera por muerte, del Señor somos, y su resurrección es la garantía de que hemos de resucitar cuando el Señor venga. Con trompeta de Dios, dice en Tesalonicenses, hemos de resucitar. ¿Y por qué tenemos perdón? Porque ya no somos esclavos del pecado. Porque hoy una persona como usted y como yo, que ha sido una persona pecadora, cuando entregó su vida a Cristo, usted y yo fuimos limpiados. Tenemos perdón. Podemos levantar nuestra cabeza. Podemos levantar nuestro corazón. Porque tenemos perdón. Ya no somos condenados al pecado, al fuego eterno, ni al fracaso. Porque fuimos perdonados por Cristo. Una segunda promesa es que Él dará provisión suficiente como para ser generosos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 10, Pablo dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá para que y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Mis queridos, Dios proveerá. Abraham, cuando estaba llevando a Isaac, él estaba llevándolo bajo una orden de Dios para sacrificarlo en el monte de Moriah. Y Isaac, dándose cuenta de que había casi todo para el sacrificio, pero no había un cordero, le pregunta a su padre: Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice: Dios proveerá. Y Dios proveyó su cordero. Y a través de su cordero nos proveyó todo lo que nosotros necesitamos
para que estemos suplidos y para que podamos suplir a otros. Suplir con la ministración de la palabra, suplir con las necesidades humanas que puedan llegar a tener. Porque Dios cumple su promesa. Una tercera promesa que podemos abrigar en nuestro corazón es la de saber que Él puede dar bienestar a nuestros corazones en cualquier situación. Romanos capítulo 8, verso 28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cuál es el propósito? La Biblia dice que el propósito es ser salvos. Porque esta es la voluntad del Padre, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y dice que a estas personas todas las cosas les ayudan a bien. Cuando pienso en esta situación, yo no puedo imaginar en qué puede ayudar a bien las situaciones que estamos atravesando. Pero puedo ver que la palabra de Dios promete que si vos y yo somos personas de fe, esto contribuirá para nuestro bienestar. En mi familia hemos aprendido a estar más juntos. Hemos aprendido a hacer cosas juntos. Hemos valorado el tiempo que tenemos para estar juntos y que el día a día nos lo quita. Después de muchos años, esta es tal vez la primera Pascua que vuelvo a pasar solamente yo con mi familia. Normalmente, de unos años para acá, lo hemos estado pasando en medio de campamentos. Ha sido una gran bendición. Pero es una gran bendición despertarme y desayunar con mi familia en el día de Pascua. De poder escuchar una alabanza. De poder junto a mi familia orar todas las noches. Dios sabe cómo hacer que el tiempo de dificultad contribuya para bendición de aquellos que confían en Él. Cuando miro la Biblia, veo a un Dios que quiere darnos victoria. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, verso 7. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y eso es solamente posible mediante la resurrección, que Jesús conquistó y Jesús nos ofrece. Nosotros debemos celebrar Pascua. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Porque Él nos ama, Él nos da vida eterna y abundante a través de la persona del Señor Jesucristo. Celebremos esta Pascua de Resurrección, convencidos de que si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en ustedes, el que levantó a Jesús de los muertos vivificará también sus cuerpos mortales, por su espíritu que mora en ustedes, según Romanos 8:11. Y porque según 2 Corintios capítulo 4, verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Todo lo que está pasando en el mundo nos obliga a mirar a Cristo. Y hoy es un día donde podemos ver al Cristo resucitado.
Hoy es un día donde podemos celebrar que Él triunfó sobre la muerte. Y como Él triunfó sobre la muerte, Él nos hará triunfar sobre la muerte. Que en esta Pascua de Resurrección puedas poner tu mirada en Jesús glorificado. La cruz está vacía. La tumba está vacía. Porque Él vive. Y porque Él vive, vos y yo viviremos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar con la vida de la persona que está allí viendo este video. Y yo te agradezco porque podemos celebrar tu Pascua de Resurrección. Porque así como tú un día liberaste al pueblo hebreo de la cautividad de Egipto, mediante el sacrificio de un cordero, así nos libraste a nosotros de la cautividad, del pecado y de la muerte, mediante el sacrificio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta bendición. Quiero bendecir la vida de la persona que está allí asistiendo a este video. En el nombre de Jesús, que este día donde celebramos tu Pascua, tú puedas traer esta seguridad de vida en la persona que está allí del otro lado. A pesar de la cuarentena, a pesar del coronavirus, a pesar de las restricciones, a pesar de las noticias de mortandad, hay vida en Jesús. Porque Él resucitó. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús oro y te agradezco. Amén y amén.